Vamos a resolver el ejercicio 6 de dinámica. En este caso tenemos dinámica tanto lineal como de rotación. Recuerden que siempre los enunciados hay que leerlos más de una vez para tener bien claro todo lo que está sucediendo en el ejercicio. Nos dice, en un determinado instante, la masa m de 300 gramos está ascendiendo con una velocidad del módulo 2 metros por segundo, recorre 50 centímetros antes de detenerse. Nos da el radio del volante, de la polea, nos dice que es de 8 centímetros, nos pide que hallemos el momento de inercia del volante y cuántas vueltas da el volante antes de detenerse. Primero tenemos que recordar que no es lo mismo velocidad que aceleración. Dadas las condiciones, este volante va a tener una aceleración en este sentido. La aceleración lineal que va a sufrir la masa va a ser hacia abajo. La fuerza que actúa en este sistema es el peso de la masa. Fuerza externa, ¿no? Porque tenemos un par de fuerzas internas que son las tensiones de la soga. Entonces, no tenemos que confundir velocidad con aceleración. Esto dice que asciende, así que la velocidad inicial es hacia arriba. El giro inicial, creo que es el sentido de giro. Esto podemos rehacer un poco el esquema. Tenemos la polea, el eje de giro. Inicialmente entonces dijimos que está girando en sentido antihorario. La velocidad angular entonces es un vector saliente de la hoja. La velocidad angular inicial es un vector saliente de la hoja. Pero esto acelera en sentido horario, o sea que el vector aceleración angular es un vector entrante en la hoja. Miremos acá, entrante en la hoja, el vector aceleración angular. Sobre la polea entonces actúa la tensión de la cuerda. Por otro lado tenemos el bloque, sobre el cual también actúa la tensión de la cuerda, y el peso debido a la atracción del planeta Tierra, y la aceleración lineal hacia abajo. La masa sí, como no nos informan nada, es de masa despreciable, la soga, pero no así la polea, y por eso nos piden el momento de inercia de la polea o volante. Tenemos que plantear entonces dinámica, tanto lineal como dinámica angular. En el caso de la polea, recordemos que las fórmulas son análogas, quizás estamos mucho más acostumbrados a todo lo que es la cinemática o la dinámica lineal. Linealmente sabemos, ¿no?, que por Newton la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Todo esto vectorial, pero como tenemos únicamente fuerzas en la dirección y vamos a tener entonces únicamente aceleraciones en la dirección y, podemos trabajar escalarmente. Sumatoria de fuerzas en I igual a la masa por la aceleración en I. Y como la única aceleración que vamos a tener es la aceleración en I, directamente podemos eliminar las I's y tomar fuerzas de aceleración. Positivo podemos tomar para donde nosotros querramos. Yo voy a tomar positivo para el lado en donde la aceleración es positiva. Voy a considerar positivo en sentido descendente y positivo en sentido horario. Por lo que, en cuanto a la dinámica lineal, la sumatoria de fuerzas me va a quedar peso menos tensión 1 igual a la masa por la aceleración. El peso, recordemos que lo podemos calcular como masa por el módulo de la gravedad. Esto menos tensión. Recordemos que como la masa, como la soga es ideal, tiene masa despreciable, bueno, podemos anotar acá, tensión y tensión 1 tienen el mismo módulo. Entonces podemos hablar directamente de tensión sin discriminar
si es la tensión hacia arriba o hacia abajo, esto masa por aceleración. De la misma forma que analizamos la dinámica lineal, analizamos la dinámica angular. En vez de tener sumatoria de fuerzas, vamos a tener los momentos con respecto a un punto O, que vamos a elegir en el centro de giro. Vamos a tomar este punto como O. Momentos con respecto a O, igual, en lugar de la masa, el momento de inercia que también lo tomamos con respecto a O, por en este caso, la aceleración angular. Esto también es de forma vectorial. Lo que tenemos es que tanto el momento como la aceleración van a tener la misma dirección y sentido. Voy a achicar un poco el eje. El momento va a ser un vector también entrante, al igual que la aceleración angular. Con lo que también podemos trabajar escalarmente al momento y a la aceleración y poner directamente momento igual al momento de inercia por la aceleración. También eliminé el subíndice O porque va a ser todo referido al mismo centro. El momento lo calculamos como el radio por la fuerza. Esto sería un producto vectorial. En este caso, para hacerlo escalar, el valor del momento va a ser igual a el módulo del radio por el módulo de la fuerza, que en este caso es T, por el seno del ángulo entre el radio y la fuerza T. En este caso, el radio está perpendicular a T, por lo que tendremos el seno de 90 grados. El seno de 90 grados es 1, así que también podemos eliminar el seno de 90 grados. El momento entonces nos queda R por T, R multiplicado por T va a ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Hay un vínculo entre la aceleración angular y la aceleración lineal que está dado por el radio. Nosotros sabemos que la aceleración lineal va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Podemos entonces reemplazar y la aceleración angular va a ser igual a la aceleración tangencial dividido el radio. ¿Por qué opto por quedarme con la aceleración tangencial? En los datos me habla de una velocidad lineal y me da una distancia lineal antes de detenerse. Detenerse significa que la velocidad final es cero, la velocidad final es cero. Tengo la velocidad inicial, tengo el recorrido, puedo sacar fácilmente la aceleración lineal. Entonces, reemplazo y me quedo pura y exclusivamente con la aceleración lineal. El radio por la tensión va a ser igual al momento de inercia por aceleración angular dividido el radio. Como que lo que tengo que averiguar es el momento de inercia de esta primera fórmula que obtuvimos, puedo ya despejar el momento de inercia. Entonces, de la fórmula 1,
despejamos el valor de la inercia. El momento de inercia de la polea va a estar dado por la tensión por el radio al cuadrado dividido la aceleración tangencial. La tensión a mí no me interesa, no me la piden, entonces lo que puedo es sustituirla con la fórmula, con el resultado del análisis dinámico lineal. Despejo T entonces. Me queda que la tensión es igual a la masa por el módulo de la gravedad menos la masa por la aceleración lineal. Podemos sacar factor común, la tensión me queda la masa por el módulo de la gravedad menos la aceleración. Reemplazo entonces el valor de T y obtengo que el momento de inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado por el módulo de la gravedad menos la aceleración. Todo esto dividido por la aceleración. La masa la conozco, el radio lo conozco, la gravedad lo conozco. Lo que no tengo en forma directa es el valor de la aceleración. Dijimos, podemos hacer el análisis lineal en la masa m. La velocidad inicial es de 2 metros por segundo. La velocidad final está detenido, es de 0 metros por segundo. Y la distancia que recorre es de 0,5 metros. Nosotros sabemos que por la ecuación independiente del tiempo, 2 por la aceleración por la distancia recorrida es igual a la velocidad final al cuadrado menos va a ser igual a la velocidad final al cuadrado partido en 2 veces el desplazamiento. De lo cual tengo la información de todo. La velocidad final la tengo, el desplazamiento en I lo tengo, puedo averiguar la aceleración lineal y simplemente tengo que hacer la cuenta. Normalmente para la gravedad, para el módulo, tomamos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y lo único que me queda es completar los datos. Aceleración, velocidad final 2 metros por segundo, todo eso al cuadrado. Dos veces 0,5 metros. La aceleración es entonces, esto siempre las cuentas es recomendable hacerlas con la calculadora. Nos da 4 metros por segundo al cuadrado. Esto lo reemplazamos en donde figura la aceleración, entonces el momento de inercia que es con respecto al punto O, va a ser la masa
que es de 300 gramos, el radio, que es de 8 centímetros, también va al cuadrado, por la gravedad menos la aceleración, metros por segundo al cuadrado, y todo dividido la aceleración 4 metros por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado se va a simplificar con metro por segundo al cuadrado. Momento de inercia con respecto al punto va a 0,3 por 0,08 al cuadrado por 9,8 menos 4, 5,8. Y todo esto dividido 4, 2,7 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 0,002028 kilogramos metro cuadrado. En la parte B del ejercicio nos pide cuántas vueltas da el volante antes de detenerse. La parte B, que nos piden cuántas vueltas da, nosotros sabemos que el desplazamiento lineal es 0,5 metros. Y sabemos que el arco es igual al ángulo por el radio. El arco recorrido es de 0,5 metros, va a ser igual al ángulo barrido por el radio, que en este caso es de 0,08 metros. Entonces el ángulo barrido es 0,5 dividido 0,08, 6,25 pi radianes. Nosotros sabemos que 2 pi radianes es una vuelta. Entonces 6,25, perdón, acá 6,25 radianes son 6,25 sobre 2pi vueltas. Da casi una vuelta. 0,995